Buen día, licenciado, maestranos presentes. Somos el grupo A2 y en esta ocasión les vamos a exponer acerca de la NIA 706, párrafo de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Esta norma trata acerca de las comunicación adicionales en el dictamen del auditor. Considera que es necesario llamar la atención de los usuarios acerca de algún asunto o asuntos adicionales en el cual pues están presentados o revelados en los estados financieros. También es importante mencionar que esta es para los usuarios y que puedan ser entendible de una mejor manera. El grupo está conformado por Rudy Pelicón, José Chay, David García, William Chaperno, Rogelio Alonso y persona Dora López. La responsabilidad del auditor al incluir en el párrafo una clase de referencia al asunto en que enfatiza si éste considera que es necesario comunicar un asunto adicional a los presentados o revelados en los estados financieros, esto con el fin de llamar la atención de los usuarios. Bueno, este deberá revelarlo de manera apropiada, siempre y cuando que tenga la importancia que es fundamental. Esto para que los usuarios puedan entender la auditoría de una forma clara. Relación entre los párrafos de énfasis y las cuestiones claves de la auditoría. En el informe de auditoría, en la NIA 701 define las cuestiones claves, estas que a juicio profesional del auditor han sido de mayor significatividad y en los cuales pues comprende los hallazgos significativos como tal de la auditoría en los estados financieros actuales. La comunicación proporciona información a los usuarios que esto les permita facilitar la comprensión de estos. Cuando es aplicable la NIA 701, la utilización de párrafos de énfasis no sustituye la descripción individualizada acerca de las cuestiones claves. El auditor puede hacerlo resaltando dicha cuestión frente a otra en la sección cuestiones claves de la auditoría. Por ejemplo, podemos mencionar situándola en el primer lugar, que también es importante mencionar que puede existir una cuestión que no se considera una cuestión clave, conforme lo indica la NIA 701, pero que esta, a juicio del auditor, pues es fundamental. Por ejemplo, podemos mencionar un hecho posterior al cierre. El auditor considera que este tipo, incluyendo un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, esto conforme lo establece la presente. Siguiendo con la NIA 706, que son párrafos de énfasis sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Este establece requerimientos que proporcionan una orientación sobre la comunicación en el informe de auditoría en relación con las empresas en funcionamiento y otra información respectivamente. Tenemos lo que son las circunstancias en las que se puede ser necesario un párrafo de énfasis. Esto lo dice nuestro apartado 4. Que prácticamente cuando un marco de información financiera impuesto por disposiciones legales o reglamentarias fueran inaceptables salvo al hecho de que las disposiciones legales sean reglamentarias. Entonces, las circunstancias en las que se puede ser necesario un párrafo de énfasis también debemos de considerar, tal como indica en una situación de aplicación y de determinación de supuestos no contemplados en la normativa reguladora de la auditoría o en cuentas con carácter general, solo resultado de la medida que futuras normativas o específicas normas hacen que la circunstancia se presente donde se tenga que emitir un párrafo de énfasis. También tenemos la otra particularidad, que cuando con posterioridad a la fecha de un informe de auditoría llega a un
conocimiento del auditor de ciertos hechos. Y el auditor emite el informe de auditoría o rectifica su opinión, esto es decir, en hechos posteriores, después al cierre del periodo que se está auditando. Gracias. El objetivo del auditor en esta norma es, una vez formada su opinión sobre los estados financieros, tiene que llamar la atención de los usuarios cuando su juicio sea necesario, por medio de una clara comunicación adicional en el informe de auditoría. Y como lo detalla la norma, debe ser una cuestión que, aunque esté adecuadamente presentada o revelada en los estados financieros, sea de tal importancia que resulte fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros, o cuando proceda cualquier otra cuestión que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, la responsabilidad del auditor o el informe de la auditoría. Adicional a eso, tenemos las definiciones que destaca el párrafo de énfasis y el párrafo de otras cuestiones. Definiendo o parafraseando el párrafo de énfasis, pues está incluido dentro del informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros y al juicio del profesional, o sea, el auditor, es de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. Parafraseando el párrafo de otras cuestiones, la norma indica que el párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión distinta a las presentaciones o reveladas en los estados financieros y que a juicio del profesional es relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, la responsabilidad del auditor o el informe de la auditoría. Continuando con los requisitos de la norma, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Esta sección nos habla de que si el auditor considera necesario comunicar una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros que a juicio sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, este párrafo se hace principalmente para que los usuarios puedan comprender tres como bases importantes. La primera, pues para que puedan comprender la auditoría que se está realizando, por qué se está realizando. Puede ser también de que pueda realizarse este párrafo para dejar descritas en su momento alguna responsabilidad del auditor, o definitivamente solo para dar a conocer un poquito más amplio por qué su dictamen realizado. Y nos indica de que el auditor deberá incluir un párrafo en el dictamen del auditor titulado Otros Asuntos. Este párrafo deberá estar después del párrafo de opinión o cualquier párrafo de énfasis si lo hubiera. Ahora bien, ¿qué puede incluir este párrafo o qué temas pueden incluir este párrafo? Pues algunos asuntos que pueden incluirse en un párrafo de otros asuntos son los siguientes. Tenemos 5 ejemplos. El primero sería cuando la entidad es un componente de una empresa más grande. El segundo, cuando la entidad ha tenido negocios significativos con otros grupos afines, es decir, algunas transacciones de cantidades mayores o algunos arrendamientos operativos o financieros. Todas esas transacciones significativas es importante poder mencionarlas también. Tercero, cuando han ocurrido sucesos posteriores extraordinarios importantes, por ejemplo, alguna contingencia que se haya generado. Cuarto, asuntos contables, excluyendo aquellos relacionados a un cambio de principios contables, es decir, cualquier asiento contable o algún tema específicamente contable o financiero, pero que no repercuta en los principios o en políticas contables. Y como por último, también se da o se opina sobre los estados financieros individuales de una matriz que debe consolidar, es decir, alguna opinión
cuando quisiéramos nosotros comparar los estados financieros de una matriz con la subsidiaria o ya bien poder consolidarlo. Todo esto, por supuesto, nos indica la norma de que si el auditor determina necesario incluir un párrafo de énfasis o de otros asuntos, deberá comunicarlo claramente y oportunamente a los encargados de gobierno de la entidad. Continuamos con el siguiente compañero. Buen día, compañeros, continuando con la NIA 706 de párrafo de énfasis y párrafo para otras cuestiones. En el informe de un auditor independiente, el auditor a su juicio va a comunicar cualquier otra cuestión distinta a las presentadas o reveladas en los estados financieros y que a su juicio también es relevante para que los usuarios de los estados financieros entiendan de mejor manera el informe que se está emitiendo. Siempre y cuando no esté prohibido por una disposición legal o reglamentaria y cuando es aplicable la NIA 701, no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de la auditoría que se deba comunicar en el informe. Para poder documentar o dejar reflejado en el informe de auditoría este párrafo, el auditor debe comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad para que revisen la previsión y la reacción de este párrafo sobre otras cuestiones, ya que en los estados financieros de la compañía, pues en el informe, va a quedar documentado este párrafo. Ejemplo de situaciones en las cuales es necesario el párrafo sobre otras cuestiones. En la delimitación del alcance en el informe de auditoría, cuando el auditor pues no haya recibido, no haya revisado completamente el 100% de información que haya solicitado, entonces tuvo algún tipo de limitación. Cuando el auditor no puede renunciar a su cargo y tuvo limitación en el alcance, cuando el auditor no pueda renunciar, si existe algún tipo de ley o reglamento que lo impida, y en la emisión de un informe sobre más de un conjunto de los estados financieros, y también cuando haya algún tipo de restricción o distribución o utilización del informe del auditor. La ubicación de este párrafo sobre otras cuestiones irá después del párrafo de fundamento de la opinión. Así lo ha estandarizado la norma. Gracias. Continuando con la presentación, acá les mostramos un ejemplo para que ustedes puedan observar cómo es que se puede dejar un párrafo de énfasis de lo que requiere la norma, ¿verdad? En este caso la compañía que se está auditando es la compañía ABC, ¿sí? Y pues que se ha emitido una opinión a los estados financieros estatutarios, una opinión favorable, ¿verdad? También se detalla acá la base para la opinión en este informe, pero lo más importante, que es lo que vamos a ver ahorita, es el párrafo de énfasis como tal. Bueno, en este caso el párrafo de énfasis es sobre las bases contables y habla sobre que los estados financieros estatutarios adjuntos han sido preparados en todos sus aspectos importantes de conformidad con las prácticas y políticas contables adoptadas por la administración de la compañía, que se describen en los párrafos de la nota 2 al 4, en los cuales tiene sus bases en la Ley de Actualización Tributaria y que difieren de las normas internacionales de información emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera, IAS. Asimismo, estos estados financieros estatutarios han sido preparados con el propósito de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 40, numeral 2 del libro 1 de la mencionada Ley de Actualización Tributaria. En consecuencia, los estados financieros estatutarios y el informe de auditoría relacionado pueden no ser adecuados para otro propósito. Nuestro informe está destinado exclusivamente a ABC y a la Superintendencia de Administración Tributaria y no debe ser distribuido o utilizado por otras partes distintas a la compañía o a la SAT. Y también se indica que nuestra opinión no ha sido calificada con relación a esta cuestión, que es lo que menciona las normas, ¿verdad? Un párrafo de énfasis, bien es cierto, se coloca en el informe de auditoría, pero pues este no va a modificar la opinión de auditoría como tal. Y en el otro ejemplo de párrafo de otras cuestiones, la compañía que se está auditando es la compañía XYZ, y en el párrafo de otros asuntos se está describiendo lo siguiente: que sin calificar a nuestra opinión, llamamos a la atención de que la moneda funcional adoptada por la compañía es el dólar de los Estados Unidos de América,
y que tal como se menciona en la nota 6 de información complementaria, los importes en colones costarricenses incluidos conjuntamente con los estados financieros expresados en dólares corresponden a los reconocidos en los registros contables de la compañía, según es requerido en la regulación costarricense. Estos importes en colones fueron la base para la conversión a la moneda funcional, pero no pretenden reflejar estados financieros convertidos a una moneda de presentación distinta de la moneda funcional del dólar, de conformidad con normas internacionales, en este caso la NIC 21, que es la de efectos de las variaciones en las tasas de cambio en la moneda extranjera. Y el presente informe de auditoría ha sido emitido para dar cumplimiento a la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, Ley 9069, con fecha 28 de septiembre de 2012, por medio del cual ciertos contribuyentes deben presentar estados financieros dictaminados por un contador público autorizado. Consecuentemente, el informe de auditoría puede no ser adecuado para otro propósito. Pues en este caso acá también, pues lo que tenemos en este ejemplo es un párrafo de otro asunto que también es importante colocarlo acá en el informe, pero este tampoco modifica la opinión de auditoría. Este ha sido todo, compañeros, con respecto a los ejemplos prácticos y a la exposición de la norma como tal. Muchas gracias.